la verdad de las mentiras del enemigo. Y por un momento quiero que pensemos si alguna vez nos hemos enfrentado con pensamientos que intentan convencernos de que no somos suficientes, pensamientos que de pronto que Dios se olvidó de nosotros, pensamientos de que ya no hay esperanza para estos problemas, pensamientos de que Dios tiene preferidos. ¿Será que la palabra es verdad? ¿Qué mentiras hemos creído ahí en nuestros pensamientos? Quiero que lo pensemos por un momento. Y hoy quiero hablarles de esas mentiras que el enemigo siempre ha querido poner en cada uno de nosotros para distraernos. La mentira es el arma principal que Satanás usa en contra de nosotros, los hijos de Dios. Él utiliza una táctica, ¿para qué? Para que nos desanimemos, para que lo botemos todo y para separarnos de Dios. Ese ha sido su plan desde la creación de la tierra. Él sabe que si logra que nosotros le creamos sus mentiras, pues Él sabe que nuestras acciones seguirán esa dirección. Entonces, ¿cuál es su éxito? Pues depende de la gente que crea sus mentiras. No vamos a permitir, como hijos de Dios, que esas mentiras controlen nuestra vida. No lo vamos a permitir. ¿Saben por qué? Porque la palabra, las escrituras, prueban todo lo contrario, que el enemigo está totalmente equivocado. Así que por cada mentira que el diablo, el acusador, nos dice, hay una palabra que Dios prueba que él está equivocado. Dice la Biblia en Juan 8:44, en la versión Reina Valera, dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pues bien, uno de los nombres que tiene Satanás es el acusador. Es uno de los muchos nombres que se le da en la Biblia. Y esto es ¿por qué? Porque su pasión, porque su deleite es tratar de robarnos la esperanza, la vida, es tratar de robarnos el gozo, la paz. ¿Con qué? Con acusaciones de todo tipo. Él viene a querernos acusar con su dedo, a decirnos, a recordarnos cosas. Pero el enemigo, la buena noticia es que él tenía acceso directo al trono de Dios. Y él solía señalar con el dedo a cualquiera en la tierra. Entonces, por ejemplo, él decía: ¿viste el pecado que cometió ese Jorge allá en la tierra? ¿Viste lo que está haciendo Julano, Sutano, Marta, María? ¿Sí viste?, le decía el Señor. Pues en Job 1, del 6 al 7, encontramos uno de esos días que dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros, desde que Jesús vino a esta tierra tomando naturaleza humana y murió y resucitó en esa cruz por nuestros pecados, entonces a Satanás ya no se le permite acusarnos. Ya no. Así que si alguien viene a acusarnos o a señalarnos o a condenarnos, vamos a decirle: ojo, Jesús ya me perdonó, ya me redimió. Recordemos cuando los fariseos le llevaron a Jesús a una mujer que se encontraba en adulterio. Para ellos no merecía el perdón. Según sus leyes, había que apedrearla. Como muchos quisieran hoy hacerlo cuando nosotros caemos en pecado. Pero ¿qué pasó? Jesús les dio una enseñanza, y también el Señor hoy nos habla. El que se crea muy santico,
que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos se largaron y todos fueron confrontados. Luego el Señor la cogió y le dijo: yo te perdono, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Esa es la misericordia de Dios con nosotros. Pero en Apocalipsis 12:10 dice la palabra: luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Ojo con lo que dice aquí: pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Así que el acceso que Satanás tenía en el cielo fue revocado, totalmente cancelado. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, al morir y al resucitar en la cruz del Calvario. Él le quitó al diablo el derecho que tenía sobre nosotros. Él ya no tiene ningún derecho. Y hasta que no llegue el momento en que Dios lo ate, dice la palabra, por 1000 años, pues ¿qué va a pasar? Que su espíritu va a vagar por toda la tierra y su objetivo seguirá siendo destruir a cuanta persona se le atraviese, como sea posible. Dice la palabra en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Entonces, analicemos un poquito el contexto. ¿Qué significa todo esto? Iglesia, estos 1000 años se les conoce como el milenio. Nosotros estamos esperando la llegada de nuestro Señor y se espera la llegada de un periodo literal de 1000 años de paz en la tierra, y será mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Pero pasados los 1000 años, Satanás dice que será soltado una vez más. Pero luego nuestro Señor volverá. ¿Para qué? Para derrotarlo, y Él reinará para siempre. Ahora, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo no tendrá lugar hasta que finalice el periodo de los 1000 años. Ahora Juan nos explica por qué soltará Dios a Satanás por un poco de tiempo. Y tal vez para muchos no es claro, porque dice que es parte del plan de Dios para juzgar al mundo. Es posible que sea para poder poner al descubierto para los que se rebelan contra Dios, puede ser, en su corazón, y para confirmar quiénes realmente son fieles a Dios. Así que sea cualquiera el motivo, la liberación del enemigo resulta en la destrucción final de toda la maldad. Pero por ahora su propósito es destruir todo a su paso. Así que una de las maneras que Él usa para destruirnos es que susurrando acusaciones a nuestro oído. Entonces quiero que pensemos cuáles son esas mentiras que el enemigo te ha dicho y que quizás las has creído. Dios se olvidó de ti, Él no te ama. Quiero que pensemos, Él tiene preferidos, Él no cumple sus promesas. Mira cómo estás de fea, cómo estás de gordo. Ya nadie te mira, nadie se interesa por ti. Te vas a morir, de esta no vas a salir. Te estás quedando solo. Eres un fracasado, naciste para ser un fracasado, pobre, derrotado. Esas mentiras, eres un pecador, el enemigo nos va a acusar. Te quedó grande tu familia. Vas a seguir pobre y endeudado toda la vida.
¿Qué mentiras te ha dicho Satanás que hemos tal vez creído? Él es un mentiroso, pero muy astuto. ¿Saben por qué? Porque él lo que hace es mezclar un poco de verdad con mentiras para engañarnos. Pero como les dije, por cada mentira que intenta decirnos, hay al menos un versículo en esta palabra que podemos usar para exponer su engaño y para evitar que nos robe el gozo y la esperanza. Aquí está la verdad. Pero hay algunas mentiras que el diablo usa y que nos desaniman, y hoy quiero hablarles algunas. Por ejemplo, la número 1 es que el enemigo quiere condenarnos cuando pecamos. Él es experto en señalar, en condenar, en hacernos sentir mal. Nos sentimos tristes cuando la embarramos. Ahora, como seres humanos, es claro que nos sentimos mal con Dios cuando nosotros pecamos. Nos sentimos tristes, sentimos dolor. Pero uno pensaría, pero si somos cristianos y ya no pecamos. Lamentablemente, nuestra naturaleza humana nos hace quedar mal. Pero cuando eso pasa, tenemos, dice la palabra, que un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y nos dice que ya no hay condenación. Dice la palabra en 2 de Corintios 7:10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Yo siempre he creído que la tristeza causada por nuestros pecados puede resultar en un cambio de conducta. Es decir, eso que sentimos porque la embarramos nos lleva a dejar el pecado, a dejar los malos hábitos. Nos hace recapacitar, nos hace reflexionar para transformar nuestra vida y ser mejores seres humanos cada día. Muchas personas, lamentablemente, de pronto solo piensan que las consecuencias de sus pecados es lo único que hace que de pronto no dejemos el pecado, o de pronto se lamentan por haber sido descubiertos. Esta es una tristeza sin arrepentimiento, como dice la palabra. Recordemos que hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Dice la palabra en Mateo 26, del 69 al 70. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro le negó frente a todos. No sé de qué me hablas, le dijo. Entonces, cuando nosotros comparamos el remordimiento con el arrepentimiento, el remordimiento por un lado es un sentimiento de culpa, pero que no genera cambios en mí de conducta. Mientras que el arrepentimiento es un cambio de 180 grados, es un cambio de actitud que implica reparar el daño causado. En el caso de Pedro, como lo veíamos en este versículo, era un hombre Pedro era un hombre, no era tan chévere, dicen que era un poco amargado, tenía su forma de ser, pero Pedro tenía, a pesar de sus defectos, algo que fue el arrepentimiento. Él se arrepintió de haber negado al Señor. ¿Y qué pasa? Él tuvo un cambio y su fe fue restaurada y él decidió reparar el daño que había hecho sirviéndole a Dios el resto de su vida. Ahora, todo lo contrario también lo encontramos en la palabra, con el ejemplo de Judas Iscariote. Él, aparte de negar a nuestro Señor, de traicionarlo, pues ¿qué pasó? Él no se arrepintió. Por eso la culpa lo llevó a quitarse la vida. Entonces, como seres humanos, siempre vamos a estar siendo tentados. Es normal,
el enemigo nos va a tentar porque él conoce nuestras debilidades, sabe que somos humanos, pero igual nosotros también conocemos cuál es nuestra debilidad y tenemos que salirle adelante. Pero ¿de quién depende? Depende de mí, que no caiga ante la tentación. Recordemos que todos tenemos uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio. El Espíritu Santo, si le pedimos, Él nos va a ayudar a no caer, a poder dominar esta carne y a poder caminar en el Espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pablo le habla a los corintios de esa época. Había una cultura llena de depravación moral, sexual y depresión que provocaban que la gente pecara. Todo era normal. Entonces pues la gente decía, pues todos con todos, pues eso aquí no hay nada que hacer. Entonces por eso Él los animó a que resistieran ante la tentación. Dios nos va a ayudar en estos tiempos también difíciles a no ceder a la tentación, porque estamos viviendo épocas muy parecidas, de pronto más difíciles. Entonces, no hay ni un solo pecado en nuestra carne del que Jesús no pueda liberarnos. O tal vez Él no va a dejar de amarnos porque hemos caído ante algún pecado. El apóstol Pablo, por ejemplo, él era un perseguidor de cristianos. Y no solo eso, sino también alguien que accedía a que mataran personas. De hecho, yo me pregunto si también de pronto él no asesinó a alguien antes de convertirse. Pero a pesar de todo, Jesús lo perdonó por todo y también lo transformó y lo convirtió en un hombre bueno, en un hombre justo. Y él fue un hombre usado por nuestro Señor para construir la iglesia, para dejarnos un legado. Jesús sí puede salvar a cualquiera de cualquier pecado, sin limitaciones, siempre y cuando Él nos exige algo, haya un genuino arrepentimiento y cambio en nuestra vida. Esto, cuando estaba escribiendo esta prédica, el Señor me recordó que en nuestro país tuvimos un personaje hace muchos años que hizo mucho daño con el tema del narcotráfico. Este personaje asesinó a muchas personas, hizo mucho daño con el tráfico de droga, y es Pablo Escobar. Muchos lo conocen. En nuestra humanidad pensaríamos, una persona de estas no merece el perdón, pero créanme, nos podemos llevar sorpresas. Después de la captura, en esa época, yo recuerdo, y de su muerte, muchos testimonios salieron a decir que él se había arrepentido y que había entregado su vida a Jesucristo. Así que nos podemos llevar sorpresas. Personas como estas quizás están en el cielo. Así es el Señor, esa es su gracia, esa es su misericordia. Dice la palabra en Hebreos 7:25, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Miren, Satanás intenta desanimarnos, nos va a señalar con el dedo los pecados de nuestra carne. Él nos va a señalar. Entonces, nosotros podemos responderle con seguridad. Y le podemos decir, a ver, dígame cuál de estos pecados Jesús
no murió por ellos. ¿Cuál? Y Él no nos va a poder responder. ¿Saben por qué? Porque la única respuesta que existe es por ninguno de ellos. Por todos los pecados el Señor nos perdona, por todos. Ahora, lo segundo, que quizás otra de las mentiras que el enemigo usa continuamente es: otra vez caíste, no hay esperanza para ti. Yo les confieso algo: vencer completamente sobre el pecado es totalmente posible. Nosotros creemos en esto y lo hemos enseñado como iglesia. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en el Espíritu y somos guiados por Él. Hay convicción de pecado. Hacemos una gran diferencia. Cuando estábamos en otra iglesia, no había convicción de pecado. Yo les he enseñado eso. Allí yo decía que el que peca y reza empata. Pero cuando yo conozco al Señor, a mí viene convicción de pecado. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva naturaleza en mí. La vieja naturaleza quedó crucificada con Cristo. Vino un genuino arrepentimiento, un cambio, una transformación en mi vida. Entonces, ahora somos conscientes que si pecamos, abrimos una puerta al enemigo y le damos derechos. Por eso debemos mantenernos puros, santos ante Dios. Ahora, miren lo que dice la palabra en Romanos 6, del 1 al 4. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Dice la palabra enseguida, en el verso 2, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, Jesús, en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ahora como cristianos ya no estamos bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Entonces dice, somos libres para pecar porque estamos en la gracia, que es lo que muchos lamentablemente han enseñado. Por supuesto que no, dice la palabra. Por supuesto que no. Dice Pablo, cuando estábamos bajo la ley, el pecado era nuestro amo. La ley no nos justifica ni nos ayuda a vencer el pecado. No. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos unidos a Cristo. Él es ahora ¿quién? Nuestro amo. Y Él nos da el poder para hacer lo bueno en vez de hacer lo malo. ¿Sí notan la diferencia? Sin embargo, escúchenme, dice la palabra en Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Cómo así? Pues lo cierto es que a pesar de lo que nosotros creemos, la vida de un cristiano es un proceso. Somos PP, somos producto en proceso. Somos santos que a veces pecamos. Todos los que pertenecemos a Cristo, dice que por la fe somos santos, dice la palabra de Dios. Pero ya no somos pecadores. El enemigo nos llama pecadores porque lo fuimos. Nos llama pecadores porque de pronto se nos salió una palabra, porque de pronto dijimos una mentira,
porque de pronto tuvimos un mal pensamiento, una mirada. Nos llama pecadores. Esa es la mentira que el enemigo nos quiere hacer creer. Eres un pecador. Y nos condena y nos hace sentir culpables. Pues no, esa es la mentira del diablo, que nos quiere hacer creer que somos unos pecadores y que no tenemos derecho de ser libres, de ser perdonados, redimidos, de volver a comenzar una nueva vida. Dice la palabra en Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu da vida. Los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. El poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pueda que caigamos en pecado muchas veces, especialmente cuando somos relativamente nuevos en el Evangelio. Es normal que esto pase en nuestro desarrollo como cristianos. Y aquí, con mi esposa, hemos trabajado con parejas que, siendo cristianos, que estando cerca de un púlpito, han caído en pecado. Pero aquí les decimos, aquí no los condenamos, aquí no los juzgamos, aquí no los señalamos. Aquí les vamos a enseñar que hay un Cristo que perdona, que redime, que da segundas oportunidades, que sí puede transformar tu vida. Aquí nosotros aprendimos que Él nos da otra oportunidad. Y hemos visto el resultado de personas como Dios los ha transformado, cómo Dios los ha cambiado y hoy son increíbles. Claro que todos merecemos una oportunidad. Es normal porque somos de carne y hueso, que a veces la embarramos. Pero ¿saben una cosa? Jesús, Él ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón. Él puede ver lo mucho que queremos serle fiel. Él puede ver que si queremos, que estamos trabajando en nuestro interior por ser santos. Él sabe nuestra lucha. Él lo conoce todo. Y cada vez que caemos, Él inmediatamente que hace, extiende su mano para ayudar a levantarnos. Dice la palabra en Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezar 7 veces. ¿Qué dijo? ¿Los qué? ¿Los pecadores? Dijo, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Entonces, a pesar de que el ser humano, en este versículo dice, cae varias veces, es descrito como justo. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Porque el justo dice que se vuelve a levantar. Yo soy el resultado de un hombre que Dios sacó de las tinieblas a la luz admirable. Él tuvo misericordia de mí. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, llevaba una vida desenfrenada, sin límites. Y yo tomé muchas malas decisiones en mi vida. Pero cuando yo conozco al Señor, empecé una vida nueva sin pecado. ¿Por qué? Porque vino una convicción de pecado en mí. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la tristeza? Yo sentía dolor y tristeza por el pecado, por el daño que había hecho. Sin embargo, el enemigo me recordaba cada rato mi pasado. El enemigo usa gente para etiquetarnos y para decir, pero este borracho, este tipo, no merece, es un mujeriego, un fracasado, eres un rebelde. Él nos va a querer destruir, ojo con esto, recordándonos ese pasado oscuro. Pero tenemos que recordar que las cosas viejas pasaron y que Dios hace todo nuevo, que yo soy un hijo de Dios, perdonado, redimido, justificado, santo, libre. Que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Eso es lo que tenemos que recordarle. Porque el enemigo nos quiere poner una etiqueta de decirnos pecadores. Mira lo que hiciste. Pero ese fue el viejo hombre.
ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, Dios hace todo nuevo. Dios sí nos puede dar una segunda oportunidad de comenzar una vida en rectitud, en obediencia, en transparencia. Jesús, Él sabía que Pedro en un momento de debilidad lo negaría. Pero Pedro dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Él lo había dicho para el Mateo 26. Pero después Pedro lo negó 3 veces. Y pensaríamos, ¿acaso era un caso perdido solo por hacer eso? No. Imaginémonos si Pedro era el gran apóstol, entonces todos pensaríamos, Pedro era un gran apóstol y era un hombre santo. Pedro no era un gran apóstol al principio. Solo era una persona joven con una carne débil y un corazón que quería seguir a Jesús. Ese era Pedro. Al igual que nosotros, así, al comienzo éramos débiles. Pero así como hubo esperanza para él, también la hay para ti, también la hay para cada uno de nosotros. Esta semana, cuando estaba escribiendo este mensaje, casualmente me escribió una señora de México. Ella vio en nuestros blogs algo y me dice que necesitaba ayuda, que ella asistía a su iglesia, pero que se estaba sintiendo muy mal porque había cometido muchos errores y siente que Dios no la perdona y que inclusive había abandonado a su iglesia porque no se sentía digna de estar en este lugar. Y yo digo, qué casualidad, Señor. Yo le di un par de consejos basados en lo que estamos hablando y se puso a llorar. Y dice que esto fue respuesta a su oración, porque se sentía condenada y que ahora se sentía perdonada. Una llamadita cambió su vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa lo que diga el acusador, Dios tiene planes para nuestra vida. Él tiene planes. Dice la palabra en Efesios 1, del 4 al 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Saben una cosa, iglesia? El ministerio de la salvación, ¿dónde se originó? Pues en la mente de Dios. Mucho antes de que nosotros existiéramos, ya estaba en el corazón de Dios. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos. Pero gracias a Cristo somos santos e intachables a sus ojos. Dios no nos ve a nosotros, sino que Él ve a Cristo en medio de Él y nosotros. Es por eso que Él nos ve con ojos de amor. Es increíble lo que Dios no nos eligió. Él nos eligió, pero nosotros le pertenecemos por medio de Jesucristo. Él nos ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios por ese amor que no entendemos. Así que en su amor, Dios nos ha adoptado como sus propios hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha hecho parte de su familia y nos llama herederos junto con Jesús. Esa es una de las verdades que están plasmadas en la palabra. Lo dice Romanos 8:17. Así que como somos hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pablo utiliza esta descripción para demostrarnos cuán sólida es nuestra relación con Dios. Somos sus herederos. Y la pregunta de hoy es, ¿tenemos esa relación de amor con Dios?
Eso es lo que nos llama Señor, porque somos partícipes de su gloria. Somos herederos con Cristo y Él nos ve así como sus hijos. Y a esos que Él nos llama a tener esa intimidad con Él, esa relación diariamente, para demostrarle y darle las gracias por la misericordia que Él ha tenido, por permitirnos ser parte de su familia, por llamarnos herederos. Y hoy vemos cómo nos bendice, cómo hace diferencia entre nosotros y los que no son sus hijos. Es una gran bendición. Otra de las mentiras, con esto voy terminando, que el enemigo usa es: aún te atrae el mundo y sus deseos, así que no eres un verdadero cristiano. Y esta es una de las mentiras más astutas del acusador, ya que cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, ya declaramos que el mundo había terminado para nosotros y el pecado. Sin embargo, podemos estar siendo tentados, ¿cierto?, por las cosas de este mundo, por los deseos de este mundo, o por admirar personas de este mundo. Por eso Él nos va a decir que eso es carreta, tú no eres un verdadero cristiano. Eso es mentira. Recordemos que aunque tenemos una carnecita con la que nosotros luchamos diariamente, el Señor nos entiende y Él nos va a dar la salida. Dice la palabra en Romanos 7:18: ya sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y esto suena algo terrible, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un consuelo. Porque esa basura que el enemigo nos manda para tentarnos está ¿en dónde? En nuestra carne. Pero la buena noticia es que no está en nuestro corazón. Nosotros lo vemos diariamente. Cuando salimos, muchas cosas nos atraen. Pero si realmente está en nuestro interior, está ese deseo de hacerlo, ¿verdad que no? Porque ya no lo tenemos en nuestro corazón. A mí ya no me llama la atención cuando veo gente tomando, veo gente bailando, música, esas cosas a mí no. En nuestra mente no está el deseo cuando paso por una licorera de comprarme una botella. En mi corazón ya no está eso. Ese es ser un verdadero cristiano. De pronto, no importa qué tan frecuentemente nos sentimos de pronto atraídos por esos deseos de la carne, si nuestro corazón y nuestra mente están enfocados solamente en seguir los pasos de Jesús. Eso sí, ser un verdadero cristiano. Ahora yo les hablo algo a los hombres, siempre les he dicho, vamos a estar siendo tentados, pero pensemos en las consecuencias. Todo lo que acarrea una canita al aire. Y cuando pensamos en las consecuencias, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo, porque yo no quiero devolverme, yo no quiero volver atrás, yo no quiero repetir esa vida oscura, yo no quiero perderlo, yo quiero continuar, yo quiero agradar a Dios con mi integridad. Así que vamos a estar siendo tentados, pero ojo, la tentación no es pecado, pecado es ceder ante la tentación, eso sí es pecado. Dice la palabra en Santiago 1, 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y es normal que a veces podemos sentirnos como si esas tentaciones no tuvieran fin en nuestros pensamientos. Pero tenemos que saber que esos pensamientos no son pecado. Ojo con esto. No son pecado a menos que el deseo sea concebido. Eso sí es pecado. ¿Sí me hago entender? En otras palabras, a menos que estamos de acuerdo conscientemente con ese pensamiento en nuestra mente y le hayamos permitido entrar a nuestro corazón, ahí sí es pecado. ¿Por qué? Porque después vamos a actuar. Entonces, mientras no estemos de acuerdo con el pecado al que somos tentados, pues ¿qué pasa? Nuestro espíritu y nuestro corazón no han sido contaminados por la tentación. Por eso le decimos a los jóvenes, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde tenemos que cuidarnos. Cuida nuestro corazón.
Dios nos promete la victoria para quienes andamos en rectitud. Él sí nos promete una nueva vida. Él sí nos promete cosechar grandes victorias. Pero de nosotros depende. No tratemos de discutir con el enemigo cuando venga con sus mentiras. Nosotros no vamos a convencerlo de nada. Simplemente vamos a arrojarle palabras de Dios en su cara y terminamos con el asunto. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios está llena del Espíritu de Dios. Y ante el Espíritu, Satanás no le queda otra cosa que salir corriendo. Él no es rival para Dios y Él lo sabe. Así que cada vez que el enemigo te diga eres un fracasado, dile mi victoria está en Jesús asegurada. Cada vez que el enemigo te diga Dios no te escucha, dile Dios sí escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra. Cuando el enemigo te diga te vas a morir, dile he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Recuerden esto, familia. Por cada mentira que el acusador nos dice, hay una palabra de Dios que prueba que está equivocado. Saquemos esa lista. Tengámosla ahí a la mano, imprímela, tenla en tu celular. Y cada vez que vengan esas mentiras, vamos a leer esas verdades que Dios tiene para nosotros. Por cada mentira que el acusador nos dice, hay una palabra de Dios que prueba que Él está equivocado. Así que vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque por amor a nosotros tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para vencer al enemigo, para quitarle la autoridad que Él tenía sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ya no hay condenación en contra nuestra. Las cosas viejas pasaron, he aquí, tú haces todo nuevo. Gracias, Señor, porque tú nos trasladaste del reino de la oscuridad al reino de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos perdonó, quien pagó un precio por nuestro rescate. Yo te doy gracias, Señor, porque ya no hay condenación.